Luego de un amplio debate y opiniones divididas, la Asamblea Nacional ratificó con 76 votos a favor el Tratado de Libre Comercio TLC entre Ecuador y China, por lo que Ecuador pasó a ser el cuarto país de Latinoamérica en firmar un acuerdo comercial con el llamado gigante asiático. La negociación de este TLC llevó cerca de 10 meses, desde marzo de 2022 hasta diciembre del mismo año. Todo en este caso en la gestión del entonces presidente Guillermo Lasso. Este acuerdo se centra en la reducción de aranceles que permiten el acceso al mercado chino a los productos ecuatorianos. Las voces a favor y en contra son muchas. Desde el gobierno nacional se habla de la potencial creación de más de 50.000 empleos con un crecimiento de más del 32% de la oferta exportable, mientras que organizaciones sociales y ambientalistas hablan de impactos negativos en lo ambiental, social y económico y del objetivo de convertir a Ecuador en el basurero de China. ¿Qué representa este TLC entre Ecuador y China? ¿Por qué preocupa tanto el tema ambiental con este acuerdo comercial? ¿Este texto puede sufrir modificaciones o reformas mientras avanza? Estas y más preguntas con nuestros invitados. Vamos a conocer quiénes nos acompañan hoy. Hoy está junto a nosotros Cecilia Cherres, ella es integrante de Acción Ecológica desde el año 1987, ha acompañado procesos territoriales, defensa de derechos frente a actividades agroindustriales y represas y trabaja en analizar y denunciar efectos socioambientales de los TLC. Y también está junto a nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, estudió Ciencias Aplicadas en la Universidad San Francisco de Quito, es ganadero, consultor, analista económico, agropecuario y político. Vamos a iniciar Ágora Democrática con rondas de preguntas y respuestas, pero ya en la parte final también avanzar con conclusiones. Con nuestros invitados vamos a tener aproximadamente 5 minutos para, en este caso, que ellos respondan a mis preguntas. Iniciamos con Cecilia Cherres. Quisiéramos saber de manera general cómo recibieron ustedes esta noticia de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Ustedes inclusive, recordamos, hicieron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional pidiendo no se apruebe este acuerdo. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y pues apreciamos mucho la oportunidad de compartir criterios, ¿no?, en relación a este Tratado de Libre Comercio. La sensación que nos queda es de un baldazo de agua fría, porque las organizaciones sociales articuladas alrededor de la necesidad de analizar y denunciar los efectos que traería o traerá este Tratado de Libre Comercio tiene implicaciones muy graves y debían ser tomadas seriamente por un mínimo respeto democrático. Nosotros creemos que el Tratado de Libre Comercio con China es ilegítimo por el proceso, desde la negociación hasta la aprobación, y también es ilegítimo por el contenido. ¿Por qué decimos que es ilegítimo por el proceso? Porque las negociaciones se dieron en condiciones de reserva, solamente analizadas, discutidas con el Comité Empresarial Ecuatoriano, es decir, un tejido mínimo del sector productivo. Quedaron por fuera muchas consideraciones que debían ser tomadas en cuenta con seriedad y responsabilidad. No nos permitieron a las organizaciones que trabajamos en defensa de derechos fundamentales el poder analizar con oportunidad, con sentido de precaución, las implicaciones que tendría este tratado. Eso por un lado. Ya en el escenario final, que fue la Asamblea Nacional, en la Comisión de Relaciones Internacionales habíamos solicitado 5 organizaciones poder intervenir para poner nuestras preocupaciones, porque los aspectos que trata el tratado son muy amplios. Solamente me permitieron a mí, que tenía una parte de las preocupaciones relacionadas con este tratado. Las otras personas fueron inclusive eliminadas cuando ya estaban conectadas, porque fue una sesión virtual, ¿no es cierto? Nos pareció un comportamiento antidemocrático. Y finalmente, en el último momento, que es tal vez el momento más conocido, una vez que se instaló la sesión, el día 11 de enero fue súbitamente levantada sin una fecha de anuncio y solamente reinstalada cuando las votaciones cambiaron, ¿no? Que es el resultado que sabemos. Entonces, evidentemente nos dejó
la preocupación de qué pasó entre el 11 de enero y el día de la aprobación. En términos generales podríamos decir que hubo presiones de toda índole y que de ninguna manera se consideraron las preocupaciones que como organizaciones habíamos planteado de manera fundamentada. No eran cosas antojadizas, las pusimos en consideración. Nos tocó abrir en condiciones adversas un debate tardío, ¿no? Tuvimos una aceptación de muchísimos medios de comunicación, logramos, pienso yo, generar muchas alertas en muchos sectores, en muchos espacios, digamos, de organización, inclusive sindicatos, que enriquecieron el espacio ese de articulación social. Y sin embargo quedó, digamos, quedó como que no cabía oír voces distintas a las que ponían empeño solamente en un cálculo de agroexportaciones, de inserción a una globalización controlada por las corporaciones transnacionales, en donde vemos que hay inclusive una gran dosis de, por decirlo de alguna manera, una miopía de en qué escenario están metiendo al Ecuador, a qué costa, a qué costo, quiénes van a recibir la factura de los impactos sociales, ambientales, de devastación que va a venir con este tratado. Ok, señora Cherres, aquí vamos a hacer una pausa. Yo anoté algunas de las cosas que usted mencionó y ha señalado que esta decisión la toma como un baldazo de agua fría, que en este caso no se tomaron seriamente esas implicaciones que tendría este tratado de libre comercio entre China y Ecuador, y habló de un tratado ilegítimo. Y aquí paso a nuestro otro invitado, el señor Rodrigo Gómez de la Torre, también conocer cuál es esa visión usted que tiene de analista económico y político con esta ratificación del tratado de libre comercio entre Ecuador y China que realizó la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muy buenas tardes, ya Elba, un gusto conocerla, Cecilia. También creo que es importante hacer un poco de historia y regresar, no sé, tal vez unos 150, 200 años atrás, pero al menos 150 años en donde el Ecuador comenzó a ser un gran agroexportador, ya como Ecuador, que hablo de mediados del siglo XIX. Luego vino con el boom del cacao, luego vino la escoba de la bruja, cayó el cacao y exportábamos cascarilla, un gran producto que nos permitió sostener la economía ecuatoriana a mediados del siglo XX. Curiosamente, y es el abuelo del actual presidente, se formó en una empresa agroexportadora de cacao y encontró que había un nuevo mercado en el mundo que era el banano y nos convertimos en un gran exportador de banano. Luego vinieron flores y estoy hablando de los productos grandes y el camarón, curiosamente que se lo exportaba a la China en su mayor fuerza, sufrió un revés espantoso en el 2020 con la pandemia, con el diferimiento del año nuevo chino que estamos recién iniciando. Sin embargo, el sector agroexportador camaronero puntualmente, tomó una decisión, y a eso es a lo que voy a ir. Tomó una decisión de decir, ok, no se nos ha caído el mundo, se nos cayó China, que es una buena parte del mundo en términos poblacionales, pero no se cayó el mundo. Y se da algo inédito. En 3 años se duplican las exportaciones, generando riqueza, generando encadenamientos productivos, multiplicando el empleo, y es lo que vemos que es el único sector que no desaparece el empleo como en la pandemia, la gran mayoría de sectores sí pasó. Ahora, entrando ya al concepto de acuerdos comerciales, el Ecuador está rezagado en acuerdos comerciales con respecto a América Latina. Somos los que en el año 84 planteamos los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico, y cuando se definió que se armaba la Alianza del Pacífico dijimos, esperemos. ¿Qué nos ha generado? Demora en crecimiento, ausencia de inversión. En el caso de Perú, hace 22, 24 años, en el gobierno del expresidente Fujimori, con todos los cuestionamientos que podríamos darle, se comenzó a abrir Perú al mundo, un país con una pobreza muy fuerte, un país dependiente principalmente de la minería, un país con una pobreza rural espantosa y sin productos, ni siquiera para cubrir la seguridad alimentaria.
Y resulta que hoy por hoy el Perú es un país que ha crecido sustancialmente, tiene cualquier cantidad de acuerdos comerciales, China uno de los tantos, firmó el acuerdo multipartes con la Unión Europea en el momento que nosotros no lo hicimos, nos demoramos varios años más, y vemos que es un país que ha salido de la pobreza, que está creciendo, que está generando dinamismo, y que de haber sido un país que ni siquiera se le veía como un país agrícola, y desde el Ecuador veíamos y decíamos como productor, porque ojo, yo soy productor agropecuario. Esa es mi fuente primaria de ingresos. Soy productor y soy productor de leche, un producto altamente sensible. Entonces entiendo en carne propia lo que significa un acuerdo comercial. Y estuve apoyando el de Europa y ahorita vemos un Perú que es un gran país agroexportador. Y si no fuera por las agroexportaciones, la situación del Ecuador en la época de pandemia, que es lo más cercano que tenemos, hubiera sido calamitosa. Y es el único sector que tiene un crecimiento del 6-7% sostenido anual desde antes de la debacle económica del 2014, porque el problema del Ecuador que viene arrastrando déficit gigantesco es desde el 2014. Ahora, solamente para aclarar, con China lo que se ha firmado no es un acuerdo comercial. El acuerdo comercial implica muchos aspectos financieros, laborales, inclusive de movilidad humana. Aquí lo que se ha firmado es simplemente un acuerdo de libre comercio en donde la balanza comercial ecuatoriana con la China está equilibrada y sí se apunta, obviamente, a inicialmente crecer con la oferta tradicional de productos. Caso de la pitahaya, que ni le conocíamos hace 15 años, ahorita es un producto que ha generado riqueza. Todavía nos falta hacer trabajos, definitivamente, pero ha generado muchas soluciones. A poder ampliar la oferta exportable. Esto ya lo vivimos con Europa. Con Europa teníamos una oferta exportable limitada. Se firmó el acuerdo, han pasado ya 8 años, no ha desaparecido el Ecuador, por el contrario, han mejorado las condiciones para adquirir productos europeos en el Ecuador y la oferta exportable ha crecido. Y solamente para cerrar, 3 sectores que están totalmente protegidos dentro del sector industrial, el que mayor nivel de protección tiene. Luego tenemos el sector textiles y el sector agropecuario que también está protegido. Perfecto, señor Gómez de la Torre, y avanzamos también con Cecilia Cherres. Usted en la primera pregunta, en la primera respuesta, hablaba de que este fue un tratado en donde no se tomaron las consideraciones muchas veces de organizaciones políticas y sociales y que fue un tratado, en este caso, trabajado de manera rápida. Algunas personas también señalan que bajo la mesa. ¿Por qué considera que se dio esto? En la negociación, en la asamblea, sí, porque levantaron la sesión el día 11 de enero porque se dieron cuenta que no tenían los votos. Evidentemente eso genera sospecha. Seríamos demasiado ingenuos al pensar que no hubo un esfuerzo por torcer la voluntad de muchos asambleístas. Yo quisiera, si es que usted me permite, digamos, hacer algunas reflexiones luego de la intervención del señor Gómez de la Torre. Él habla de la larga tradición agroexportadora del Ecuador. Efectivamente, fue una vocación desde la colonia el dar ciertos destinos a nuestros países. Y solamente en las últimas décadas, a nivel internacional, digamos, mundial, surgen sobre todo desde los años 70, 80, la necesidad de ampliar la perspectiva más allá de lo que es estrictamente las cifras macroeconómicas. Haciendo ese análisis macroeconómico, siempre, digamos, los países van a estar súper bien porque exportan más, ¿sí? Pero ocurre que desde los años 70 ya se empezó a identificar que el planeta no era infinito y que teníamos que considerar las implicaciones de esa lógica, de ese modelo, de que nuestros países del sur, sobre todo, estaremos siempre en la tarea de proveer de postres y demás exquisiteces al gran mercado consumidor del norte. Quisiera hacer una pequeña referencia particular al sector camaronero. El sector camaronero
desde los años 90, digamos, tuvo que enfrentar una serie de denuncias, no solamente nacionales, sino internacionales, porque es el principal responsable de la destrucción de un 70% de los manglares en nuestro país, un ecosistema absolutamente vital para garantizar la supervivencia de la biodiversidad acuática, pero también la protección de las costas, más aún en estas condiciones de cambio climático, ¿no? Y pues ante esas críticas empezó a moverse a otras áreas, por ejemplo, suelos agrícolas sumamente fértiles, que siguen expandiéndose a pesar de que hay un dictamen del Tribunal Constitucional de hace décadas de que traía problemas ambientales serios. Y no solamente suelos agrícolas muy fértiles, sino también humedales, ¿no? Hemos podido constatar en recorridos realizados. Y yo me pregunto, por elemental sentido común, si dedicamos esto como un éxito, el poder abastecer a China de camarón, ¿a dónde más van a expandirse las camaroneras? Digamos, ese afán de codicia del sector camaronero que ha demostrado por décadas que no tiene límites, creo que está llegando a algo que ya es difícil de imaginar. Evidentemente las voces son múltiples a nivel mundial, no podemos seguir sosteniendo la misma lógica y lo que nos toca en condiciones de una crisis climática y civilizatoria global, cambiar esa lógica por supervivencia de la humanidad. Entonces, creo que no es responsable seguir hablando en base a cifras macroeconómicas a partir de las agroexportaciones. En ese contexto, justamente de esta lógica, están los tratados de libre comercio que surgen entre finales de los 80 y principios de los 90. Y el primero es el de México con Canadá y Estados Unidos, en donde organizaciones precisamente que miran lo que ha pasado en los territorios y con la sociedad mexicana, desde donde salen miles de personas porque no están en el paraíso, están siendo devastadas en sus territorios y en sus fuentes de sustento. Estamos viendo desde Centroamérica la cantidad de miles de personas que migran, ¿ya? Esos tratados de libre comercio responden no al comercio, efectivamente, ¿no es cierto? No es solamente comercio. Nosotros estamos comerciando con todos los países, no somos un país cerrado. El libre comercio responde a las necesidades de blindar a esas corporaciones transnacionales y a sus socios, que son las élites de los países, en este caso, precisamente el sector agroexportador y las grandes cadenas de comercialización. Digamos, es eso, es dar más poder jurídico para que inclusive nos demanden a los países por demandas multimillonarias en tribunales internacionales de arbitraje. Esas son las características de los tratados de libre comercio. Y además, finalmente, quisiera decir que parte de la ilegitimidad de este Tratado de Libre Comercio con China es el haber ocultado durante más o menos 6 meses el informe de la CEPAL sobre los efectos previsibles de este Tratado de Libre Comercio. En ese tratado se señala que va a haber una baja en el empleo, que va a haber digamos, una concentración de la inversión china, como ya viene sucediendo en un 96%, señala el informe de la CEPAL, en minería. Ese es el tipo de inversión que vamos a tener con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, las inversiones chinas en minería se van a profundizar. Y ya sabemos los niveles de conflictividad socioambiental que provocan, pero además el nivel de contaminación, de destrucción, no tienen miramiento. Y tenemos el caso de Junfield, en la provincia de Alazuay, que interpuso una demanda contra el Ecuador por más de $400 millones. Aquí vamos a hacer una pausa porque usted había mencionado el tema de la exportación y en este caso de que nosotros como Ecuador, al firmar este Tratado de Libre Comercio, vamos a tener que proveer e hizo mención al tema del camarón. Ecuador, en este caso, uno de los productos que más le vende a China está el camarón. Con esta apertura le pregunto al señor Gómez de la Torre, Ecuador buscará ampliar los mercados y aumentar las ventas. Quizás esto puede generar que se incremente, por ejemplo, la pesca ilegal o como país podríamos estar preparados para, en este caso,
poder sostener este tema de proveer constantemente de este producto y de otros, por ejemplo, a China, con este tratado de libre comercio, también para conocer. Gracias por haber puesto una palabra mágica en todo esto. Cuando hablamos de pesca ilegal, precisamente es ilegal y está prohibida en todos los acuerdos comerciales y en todos los tratados internacionales, no solamente en este caso. Lo ilegal no debe darse. La minería ilegal, precisamente, es uno de los gravísimos problemas que tiene el Ecuador, donde no solamente es minería ilegal. La minería ilegal está comprobado que está vinculada a narcotráfico, está vinculada a tráfico de combustibles. No entiendo por qué en el Ecuador subsidiamos combustibles fósiles, porque son el peor daño que podemos hacer al medio ambiente y al estar subsidiados es un aliciente poder mal utilizarles. Está vinculado a trata de personas. Entonces, cuando usted mete la palabra ilegal en la pregunta, definitivamente. Sí, lo que les mencionaba, en el caso del 2020, la visión que se tuvo desde el sector camaronero, no soy camaronero, soy lechero, como les mencionaba, pero lo podía ver y decía, ¿y ahora qué va a pasar con ese sector? Porque al final del día hay mano de obra y se han tomado un sinnúmero de correctivos, no por normativa nacional en el tema de mejoras y manejos ambientales en el sector camaronero, sino por normativa internacional, porque los acuerdos comerciales vienen de hace muchos años atrás y a finales de los 80, inicios de los 90, la visión ambiental comenzó a cobrar una relevancia importante en todos los acuerdos comerciales. Tanto es así que para acuerdos con Europa, en el cual tendríamos libre comercio para ciertos productos, hay otro tipo de barreras que mientras no hagamos el deber puertas adentro, no lo podamos tener y no lo vamos a poder ingresar allá. O sea, también hay que hacer un deber para cumplir con cierta normativa internacional que es obligatoria. Yo sí quiero mencionar algo, el tema de que el acuerdo fue tratado bajo la mesa. No estoy completamente de acuerdo. Hay ciertos temas que están en los famosos Non-Disclosure Agreements, que son los temas que se tratan al interno de los gobiernos, no de los comités empresariales, sino de los gobiernos, por temas que así se manejan todos los acuerdos. Y este ha sido un tema que ha sido ampliamente debatido y debo también mencionar, desmentido por autoridades, tanto actuales como pasadas, y uno de los debates es con un querido amigo mío que es Inti Gronenberg, perdón si me pronuncio mal el apellido, pero con el Inti nos llevamos bien y sabe que yo soy medio lento para pronunciar el nombre, pero Inti fue desmentido y en muchas cosas. Y el tema del Non-Disclosure Agreement, al igual que el informe de CEPAL, han sido visibilizados. Tanto es así que del informe de CEPAL, inclusive se utilizan otras partes, porque se puede leer una parte como hay que leerlo todo, de cómo el acuerdo va a potenciar otros aspectos. En materia laboral, y debo mencionar que he estado representando al sector empresarial, pero estuve representando más de 7 años ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el tema laboral en el Ecuador es mucho más complejo que un acuerdo comercial. Si no corregimos reglas al interno del Ecuador, el empleo pleno en el Ecuador no sobrepasará el 35%, que es ya prácticamente al piso que hemos llegado. En pandemia demostramos que estábamos en el 31-32%, o sea, ya vamos 3 años post pandemia y esa vaina no levanta cabeza porque las sobreregulaciones internas han generado muchos problemas. Y si algo tienen los acuerdos comerciales que son fundamentales, es que dan estabilidad normativa. Recordaba una entrevista que me hicieron en el año 2016 cuando hablamos del acuerdo con Europa y justamente yo mencionaba los deberes internos. Estabilidad normativa. El Ecuador cambiaba, no tengo el dato actual, pero cambiaba 3 a 4 normas diarias en diferentes ámbitos. 3 a 4 normas diarias. ¿Quién quiere invertir? ¿Quién quiere meterse en un emprendimiento si no sabe si las reglas del juego pasado mañana van a ser las mismas? Y si algo ha habido en la Asamblea estos últimos 90 días, voy a ponerle que ha sido extremadamente intenso, es que en menos de 80 días se aprobaron cuatro leyes económicas urgentes, otras leyes adicionales que han pasado y que casi ni les hemos visto, y además del acuerdo comercial. No fue un debate el que se suspendió, han sido, no sé si decenas, pero han sido muchos debates que se han sido suspendidos por muchas razones, y yo creo que han habido suficientes voces
a favor y en contra de los acuerdos como para tomar las decisiones del caso y ya en la siguiente intervención le daré un ejemplo. Perfecto, continuamos aquí en Ágora Democrática y también para consultarle a nuestra invitada Cecilia Chávez. Hace poco el señor Gómez de la Torre habla de que también algo de lo que brindan los acuerdos es esta estabilidad normativa. Cuando él pone también sobre la mesa esto y que podría ser uno de los escenarios para nuestro país, ¿cuál es su opinión también? ¿Cuál es su lectura frente a esto? Es que no ocurre así. Dentro del tratado, y el informe de la CEPAL señala esto, se forman comisiones de adecuación normativa. Pero son adecuaciones, es decir, y la misma Corte Constitucional en su dictamen sobre el Tratado de Libre Comercio dice, van a haber reformas normativas vinculadas al tratado. Entonces no hay una estabilidad. Digamos, depende de cómo se puede entender, pero desde nuestra perspectiva, esas reformas, esa adecuación normativa que también ocurrió por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, es en la medida en que se adapta a las reglas de los tratados de libre comercio, ¿ya? Entonces, todo depende de la mirada que tengamos, ¿verdad? A nosotros nos parece preocupante, siendo un país en donde la Constitución es de una riqueza en términos de garantías de derechos, vinculadas al cuidado de la vida, ¿ya? Se superpongan unas normas que priorizan el cuidado de las inversiones, que en los tratados de libre comercio, tanto mercancías como inversiones tienen trato nacional y por lo tanto se pueden, digamos, generar condiciones para sentirse discriminados como inversores por determinada situación e interponer demandas en tribunales internacionales de arbitraje, ¿no? Entonces, pero yo quisiera referirme también a otras cuestiones. El trabajo se ha utilizado mucho como una justificación, porque siempre estamos en crisis y siempre el campo del trabajo es uno de los temas más sensibles porque la gente pierde el empleo o las condiciones dignas del empleo. Y el trabajo, lo conocemos, en el caso de China, está basado en la explotación laboral. El Ecuador tiene experiencia al respecto. Yo mencionaba antes el caso de Junfield, pero tenemos el caso de Sinohydro en Coca-Cola Sinclair, tenemos el caso de Ecuacorriente en el proyecto Mirador, en la Cordillera del Cóndor. En todas ha habido condiciones muy graves de vulneración de derechos fundamentales relacionadas al trabajo. Y no solamente China, lamentablemente el sector agroexportador no se caracteriza por el respeto a los derechos laborales. Durante la pandemia hubo gravísimas denuncias de los riesgos a los que fueron puestos trabajadores y trabajadoras durante la pandemia porque fueron forzados a trabajar en condiciones de inseguridad. Así que yo me pregunto, ¿es eso lo que queremos? Digamos, unos escenarios de dotación de fuentes de trabajo precario, de explotación, irrespetuoso, indecente, digamos. Y por último, digamos, en relación con el capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que me parece que usted hizo alusión, hay que recordar que ese capítulo es no vinculante. Entonces, se utilizó mucho en este ejercicio de marketing, de decir, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene el capítulo 9 sobre ambiente, pero no vale de nada, es una narrativa, es una cuestión que no tiene ninguna fuerza para obligar a que se respete el tema ambiental. Entonces, digamos, en todo hay más de una visión que creo que es necesaria de tomarla en cuenta, pero a mí me gustaría, digamos, hacer alusión a algunos elementos de contenido del Tratado de Libre Comercio con China que creo que es importante de señalar, aun cuando eso ya se aceptó en base a unas aprobaciones sin la lectura adecuada. Yo me quedo con la seria sospecha de que muchos asambleístas y asambleístas que votaron finalmente por el Tratado de Libre Comercio con China
no leyeron adecuadamente el tratado. Señora Cherres, ya vamos a ir tocando, ahorita voy a cerrar la ronda de preguntas, pero ya vamos a ir tocando algunos de los puntos que en este caso han generado debate en Ecuador sobre este tratado de libre comercio, para también conocer ambas posiciones. Pero antes también, cuando le consultaba a la señora Cherres sobre la estabilidad normativa a la que usted hacía mención, usted también quería ahí intervenir y decir algo acerca de este tema, y también algo que ha mencionado la señora Cherres, y es que el tema laboral, ha hablado de condiciones graves que en este caso se podrían generar en nuestro país con este tratado de libre comercio, esto teniendo en cuenta las condiciones laborales que tiene China. Estos dos puntos para ya irnos a una pausa y luego regresar. A ver, con respecto a las condiciones laborales de China, ese es un tema de la China, no del Ecuador. Cuando el Ecuador genera exportaciones, tiene que cumplir una serie de requerimientos que el país importador marca, ¿ya? Y en esas condiciones, más bien, es a lo que yo hacía referencia, no solamente a lo laboral, sino a lo ambiental, en el acuerdo europeo, y no al acuerdo europeo necesariamente. Yo hablaba de inicios de los 90s, que la visión sobre el medio ambiente cambió. No voy a entrar en ejemplos muy específicos porque son más complejos y más polémicos, pero las condiciones para explotación de hidrocarburos de los 90, el reglamento hacía referencia al control del agua, por ejemplo, en el 92. Recién en el 96 se revisa el reglamento para controlar los parámetros en suelos. No existía. Y cuando yo hago referencia de estabilidad normativa es para que el Ecuador no cambie las reglas del juego de acuerdo a intereses individuales. Como usted menciona, la Constitución garantista, en el artículo 425 de la Constitución determina la jerarquía normativa. Está la Constitución de la República, están los acuerdos internacionales suscritos y luego vienen las leyes orgánicas. Entonces, precisamente en base a esos acuerdos internacionales suscritos es que la Corte Internacional se pronuncia y dice: tenemos cierta normativa que no se acopla inicialmente al acuerdo, que debe armonizarse, pero ya se armoniza y se queda quieta, digámoslo así. Entonces, no es que el día de mañana, y perdón, voy a topar el ejemplo de la última ley aprobada, no es que el día de mañana un inversionista llega con un IVA del 12% y 30, 40 días más tarde ya resulta que ha sido del 13 o del 14 o del 15 de acuerdo a lo que el presidente determine, sino ya hay una norma estable que determina cuáles son las reglas del juego. En materia laboral, en el año 2014 teníamos el 49.6% de empleo pleno. En el 2015 se introdujeron, con una asamblea mayoritaria, de la misma línea política que creó la Constitución, muy fuerte, y se introdujeron reformas al Código del Trabajo, reformas muy garantistas. Las criticamos en ese momento en conjunto con el Frente Unitario de Trabajadores, porque ese era curioso, el Frente Unitario y nosotros estábamos exactamente en la misma línea de que la reforma no apuntaba a solucionar problemas. ¿Qué sucedió? El empleo pleno cayó en 6% ese año, al 2015, y ha seguido cayendo. Tan así que el 2016 el mismo gobierno tuvo que buscar reformas para medio componer lo que se había hecho cuando debimos haber derogado lo anterior. Pero ahí van las reglas del juego, y precisamente ese bloque, en el caso del acuerdo con China, y me alegro que lo haya hecho, si no iba a apoyarlo, qué bueno que se abstuvo, porque los acuerdos comerciales nos permiten tener reglas claras y estables en el comercio con ese país. Ya lo vivimos con la ley de fijación de precio de la leche y la alerta que levantó la Unión Europea, porque había un tema que era inconstitucional, expreso en esa ley. Y el Procurador General del Estado dijo: un ratito, esto se va en contra de los acuerdos comerciales. Entonces, la transitoria quinta puede aplicarse con todos los países que no tengan acuerdos comerciales. Con los países que están en acuerdos comerciales, en base a la jerarquía constitucional, ese artículo no aplica. Ok, y con esta respuesta del señor Rodrigo Gómez de la Torre nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos aquí en Ágora Democrática, siguiendo este diálogo, hablando acerca de ese tratado de libre comercio entre Ecuador y China y debatiendo un poco las ideas y estas dos posturas. Ya volvemos aquí.
Estamos de regreso aquí en Ágora Democrática, amigos y amigas, y avanzamos en esta segunda ronda de preguntas. Y señora Cherres, usted quería en este caso hacer referencia a alguno de los contenidos del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, y yo quiero traer aquí a la mesa de debate, en este caso, una de las principales preocupaciones que han expuesto desde las organizaciones ambientalistas, y es que este TLC abriría la puerta a la importación de desechos chinos, como por ejemplo residuos alimenticios, desperdicios de la industria azucarera, cenizas de algas. Por aquí yo también tenía una imagen en donde también se habla de lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo. Quisiéramos que también nos explique un poco para qué necesitamos esto en Ecuador, qué tan grave también es que se señale esto en este Tratado de Libre Comercio. Gracias. Usted señalaba al inicio de este programa que este tratado nos vincula con el gigante asiático. Este gigante asiático es reconocido por todos como la mayor fábrica del mundo, ¿ya? Esta mayor fábrica del mundo, en parte, digamos, tiene la población, la segunda más grande, porque ahora India le pasó un poco, son 1.400 millones de habitantes, por lo tanto, su aparato industrial de producción es enorme. Por otro lado, China tiene la característica de disputar a nivel global el control, digamos, de mercados a nivel de todo el orbe, y eso significa una capacidad de producción de todo, ¿no es cierto? Como podemos imaginarnos, eléctricos, electrónicos, farmacéuticos, textiles, calzado, etcétera. Además, China también produce para las grandes transnacionales de todo tipo que vienen de Europa, de Estados Unidos y, en fin, de las otras potencias. Evidentemente, como podemos suponer, esto va acompañado de una generación de desechos abismal, ¿ya? China tiene una necesidad de deshacerse de esos restos de su producción industrial. Nosotros consideramos que este Tratado de Libre Comercio abre a las puertas a esa recepción de desechos, porque en el capítulo de origen de mercancías existe un literal en donde se habla de que una de esas mercancías es la chatarra, los desperdicios de actividades de manufactura, los desperdicios de bienes usados, digamos un abanico muy amplio, ¿no? Y todo esto lo justifican con el aprovechamiento de materias primas. Nosotros decimos qué capacidad han mostrado las autoridades de control para efectivamente hacer un control de que ocurra ese aprovechamiento de materias primas de manera mínimamente adecuada y no se constituya realmente en unos vertederos que se colocan en todas partes. La Alianza Basura Cero Ecuador, que ustedes entiendo que han podido conversar con ellos, identifica cuáles son los desechos que exporta China, ¿no?, a varios países de Asia y a otros territorios, y tiene que ver con este abanico de elementos que usted mencionaba. El Ecuador efectivamente corre un riesgo altísimo de convertirse en un basurero de todos esos desechos, muchos de ellos con contenidos tóxicos, porque responden a procesos industriales, digamos, justamente que incluye el manejo de ese tipo de desechos, ¿no? Entonces, nosotros decimos qué garantías nos ofrecen de que no ocurra eso. Considerando además que un 50% de los cantones de nuestro país tienen sistemas de recolección de basuras, de disposición de desechos colapsados o a punto de colapsar, ¿no? Entonces, esa es una preocupación, pero existen otras que nosotros hemos identificado desde el ecologismo. En cooperación ambiental se habla de la energía nuclear, que algún ministro se burlaba, lo cual me hizo pensar que él no había leído el capítulo de cooperación ambiental. También se menciona en cooperación ambiental alternativas de fabricación de plásticos de un solo uso. Y alguna vez una funcionaria me decía, no, son alternativas a la fabricación. Le dije, no, está escrito alternativas de producción. Yo entiendo el castellano, pero creo que la funcionaria no se percató la traducción que pudo haber habido ahí. Y China colocó su necesidad, porque China es una exportadora de este tipo de tecnologías, tanto nuclear como
de fabricación de plásticos de un solo uso. Señora Cherres, usted ha mencionado que con este Tratado de Libre Comercio corremos un riesgo altísimo de convertirnos en ese basurero de desechos. También ha hablado en este caso de temas que señala este acuerdo como la energía nuclear, también alternativas de producción de plásticos de un solo uso, y ha mencionado algo importante que es qué garantías también se deben de brindar para que no ocurra esto, para no convertirnos en este basurero de China. Y aquí le pregunto al señor Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué opinan sobre esto? ¿Corremos este riesgo? Y también lo que se preguntan algunas personas, ¿por qué en este caso firmar un tratado de libre comercio que nos podría convertir en un basurero de desechos para Ecuador? ¿O esto no puede ocurrir? A ver, el tema de basurero de desechos es algo que se ha discutido por muchos años aquí en el Ecuador. Se lo discutió para la industria hidrocarburífera cuando se importaba tubería y decían que esta tubería venía de material radioactivo y hubo que probar si era cierto o no. Y se descubrió que hubo una pequeña importación, que hubo algún problema, pero que en general no se estaba utilizando material reciclado de ese tipo. Uno de los principales hechos en el mundo es el reciclaje de materiales y la reutilización de los mismos. Entonces yo sí creo que eso hay que hacerlo y voy a salirme un ratito del tema, pero lo que usted ha planteado, los rellenos sanitarios de los municipios, el 60% de los rellenos sanitarios están colapsados por material orgánico que podría ser reutilizado y generador de energía. Luego hay un 20% adicional, ya me voy al 80%, que podríamos estarlo reciclando y reutilizando en otras industrias. Lo cual el problema de los municipios es una falta de decisión política porque la tecnología está y muchas veces económicamente está disponible los recursos para eso. Lo que pasa es que parece que hay una decisión de manejar los basureros de otra forma. Con respecto a un punto que usted ha topado, dentro de las líneas que están protegidas están los productos farmacéuticos. Yo me pregunto algo, el Ecuador, y lo acabo de vivir en carne propia, producto importado a Colombia, producto importado al Ecuador, porque no se fabrica en ninguno de los dos países, en Ecuador cuesta el doble de lo que cuesta en Colombia. ¿Por qué tenemos que los consumidores pagar el doble cuando hablamos de un medicamento? Si hablamos de un lujo, es una historia, el medicamento es una necesidad, más allá de los medicamentos que no hay, que son más caros todavía. Alianza Basura Cero, gracias, he apuntado, no la conozco, pero creo que es uno de los temas más debatidos, y usted lo ha planteado. ¿Quién nos garantiza que las autoridades de control van a hacer su control? Ahí viene, tal vez, yo no fui amigo de la aprobación de la Constitución del 2008, y lo dije públicamente, lo he dicho públicamente y sin número de ocasiones, pero ¿quién garantiza eso? Para eso estamos las organizaciones sociales, y yo era dirigente gremial, ya no lo soy, pero como actor político, como actor ciudadano, sigo dando mi opinión y sigo presentándome en muchos foros y sigo llamando la atención y levantando alertas en los ámbitos que me competen o que me afectan. Entonces yo creo que ahí también la participación ciudadana es fundamental para hacer notar que si hay algo que está mal, no se lo dé. En el tema de residuos y chatarra son temas que se van moviendo y de hecho el tema de la chatarra no quiero ni mencionarlo más porque ya es una de las discusiones que el Ecuador está teniendo, no por importación, curiosamente por exportación. Señora Cherres, también consultarle, el Tratado de Libre Comercio ya está firmado, fue ratificado por la Asamblea Nacional y ahora también viene a la mente de algunas personas y de algunos analistas, ¿qué debe hacer Ecuador en este caso para garantizar la sostenibilidad de los recursos, que es algo que preocupa sobre todo a las organizaciones sociales y ambientalistas, una vez que ya entra en vigencia este Tratado de Libre Comercio? A ver, yo veo que ahí el Estado se activó muchísimo para que se dé esta aprobación con todas las irregularidades que empecé señalando aquí. Lo que nos toca desde las organizaciones sociales que trabajamos en defensa de derechos humanos, derechos ambientales, derechos colectivos, derechos de la naturaleza, es seguir, fortalecer nuestro trabajo en defensa de los territorios, en defensa del ambiente, en defensa de las bases de reproducción y sustento de la vida. En condiciones cada vez más adversas, porque evidentemente aquí se ve imponer una lógica de negocios y no de defensa de derechos fundamentales. Eso es lo que seguiremos haciendo. Yo quería mencionar un elemento que señaló el señor Gómez de la Torre.
Yo me ratifico, las autoridades de control, no ahora, desde hace muchísimo tiempo, no cumplen su papel por falta de voluntad política, por falta de capacidad técnica, y todo está finamente calculado. Por ejemplo, voy a señalar ahora uno de los exministros negociadores de este Tratado de Libre Comercio señalaba, no van a entrar semillas transgénicas, porque el artículo 401 de la Constitución prohíbe. ¿Y eso qué garantiza? Hay tantos artículos de la Constitución que se han vuelto papel mojado. Para nosotros no significa ninguna garantía. Nosotros hacemos precisamente la consideración de ante quién estamos. Así como el agroexportador dice, nosotros tenemos a China como el gran mercado del camarón, del banano, de las flores. Nosotros decimos, estamos frente a China que tiene estos comportamientos en materia de derechos laborales, de derechos ambientales y respeto total. Donde está un chino, digamos una inversión china, hay devastación social y ambiental. Eso es claro para el Ecuador. Eso consta en el examen periódico universal de la ONU, que se acaba de hacer en su 4º ciclo, en donde se mencionan una cantidad de casos de inversiones chinas gravemente vulneradoras de derechos fundamentales y se incluyen 8 casos del Ecuador y hablan de el irrespeto absoluto de las recomendaciones surgidas en esos exámenes periódicos universales. ¿Qué garantía tenemos? Evidentemente con Chemchina, que compró a Syngenta, la mayor fábrica de agrotóxicos y de semillas híbridas y transgénicas, evidentemente Syngenta va a aprovechar el tratado para hacer lo que se dice en el capítulo de cooperación agrícola. Señora Chirres, y hablando acerca de estas garantías y también del control que usted señala que es imprescindible, es necesario, algunos expertos hablan de que el nivel económico de los países juega también un rol importante para saber cuánto se gana con un tratado de libre comercio. En este caso, nosotros atravesamos una crisis económica profunda, también estamos hablando acerca del tema del control en todos los aspectos, que es algo también muy cuestionado en nuestro país. Aquí le pregunto al señor Gómez de la Torre, ¿cuáles deberían de ser como que esos temas que también se deberían de poner sobre la mesa una vez que ya se ha aprobado este tratado de libre comercio y para evitar precisamente la palabra que mencionó la señora Chirres, el irrespeto, tanto en los temas ambientales, laborales y en todos los aspectos? Cuando hablamos de ausencia de las autoridades de control, hablamos de lo que mencionaba usted, son temas ilegales, no están dentro de un acuerdo, es justamente la falta de legalidad o de cumplimientos normativos. Voy a regresarme unos años en mi memoria y ante el planteamiento del acuerdo con China, voy a más bien regresar a lo que fue el acuerdo con Europa. Cuando se planteó el acuerdo con Europa, recuerdo que me preguntaban y me decían, ¿y quiénes son los sectores más sensibles? ¿Quiénes van a ser los más afectados? La posición que yo adopté, y voy a responder una pregunta que teníamos en el intermedio comercial, uno de los sectores más afectados es el que tome la actitud de no hacer nada. Ese es el sector más afectado. No importa si es camarón, pitahaya, manufactura, textiles, artesanías o el que fuere. El que no quiere hacer nada, ese va a ser el más afectado. El que quiere ver cómo están las cosas y ver oportunidades lo va a hacer. Cuando hablamos del acuerdo con Europa, ¿qué pasó con el sector agrícola particularmente? El sector agrícola ha crecido. El sector agrícola todavía no se cumplen los plazos de desgravación. Y más bien hay sectores que luego de 8 años, con todo el respeto a estos sectores y si los dirigentes gremiales, que esta entrevista la compartiré con ellos más tarde, me quieren criticar, son bienvenidos, pero todavía no hemos terminado de hacer el deber. Nosotros sabíamos que teníamos que cumplir un sinnúmero de deberes, de una lista de cumplimientos para poder homologarnos en normativa con Europa, que no implicaban ni grandes inversiones, ni cambios estructurales, sino formas de producir. Y no lo hemos hecho todavía. Entonces, cuando nosotros nos quedamos, después de haber firmado un acuerdo, 8 años, sin hacer los deberes, no esperemos que cuando se cumplan los plazos, pasemos el año, porque si a lo largo de un año calendario no hacemos los deberes en la escuela o en el colegio o en la universidad, se pierde el año, pues. Y el tema aquí es ese.
¿Por qué un estudiante en una clase sale adelante y por qué otro estudiante en las mismas condiciones no sale adelante? Porque el uno quiso hacer los deberes y le metió un poco más de iniciativa, le puso un poco más de empuje, le puso un poco más de decisión y voluntad. Yo creo que eso es fundamental. Y no nos olvidemos que un país exportador no deja jamás de ser un gran importador, porque los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio implican lo que ancestralmente hablamos del trueque, es intercambio, y en el intercambio también puede estar viniendo maquinaria, puede venir tecnología, pueden venir herramientas necesarias para producir tanto en manufactura como en la parte agrícola. Señor Gómez, y bueno, estamos llegando ya a la parte final de Ágora Democrática. El Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China es un tema extenso para un amplio debate. Aquí nos podemos quedar conversando muchísimo tiempo y sobre todo también para las personas que nos están viendo y nos están escuchando que entiendan también un poco más de en qué consiste y las implicaciones que tiene para nuestro país. Y ya en la parte final, señora Cherres, ya en su conclusión de 2 minutos, por favor, ¿por qué no el TLC? ¿Y qué acciones en este caso se vienen? Usted ya ha señalado que las organizaciones ambientales van a estar, en este caso, vigilantes frente a todo lo que implica este tratado, pero ¿por qué no se tenía que firmar y ratificar este tratado de libre comercio entre Ecuador y China? Ya en la parte final. Gracias. A ver, yo me ratificaría en lo que he dicho a lo largo de esta entrevista. El comercio, el intercambio, el ingreso de maquinaria, la cooperación, digamos, en distintos ámbitos era posible. La pregunta es, ¿por qué un tratado de libre comercio? ¿Quiénes se benefician? ¿Por qué no importan los impactos que se vienen con este tratado de libre comercio? El señor Gómez de la Torre ha dicho, hay sectores agrarios que se benefician. Sí, efectivamente se benefician, pero no son los de la pequeña y mediana producción necesariamente, ¿no? Aquí vimos afectaciones que se venían, y no hablo del sector de la pitahaya, en donde hay unas empresas que ya están exportando a China, inclusive eso. Es decir, ya hay comercio de la pitahaya, hay exportación de la pitahaya. El principal exportador es Estados Unidos, entiendo, ¿no? Más del 80%. Es decir, se hacen unas planificaciones no desde la perspectiva de las políticas públicas y de precautelar la garantía, protección de derechos humanos y de la naturaleza que están reconocidos en la Constitución. Se hacen cálculos de ganancias de sectores que tienen la posibilidad de entrar en estas reglas que además son de alto riesgo, digamos. En este momento es noticia de estos días que se ha desplomado el precio del camarón en el mercado internacional, ¿sí? Entonces, ese sector camaronero al que se le da toda esta ventaja, este escenario de triunfo a expensas de los territorios en donde se genera salinización, se desaloja a los pequeños recolectores, a los pescadores, etcétera, de todas maneras venden a precio más bajo, venden más volumen, reciben menos dinero. Es decir, estamos en escenarios de poca cordura, ¿ya? Entonces, la cordura aquí la ponen las organizaciones sociales, los pueblos, las comunidades. Y es lo que vamos a seguir haciendo, tratando de garantizar la vida, apostar por la vida, los derechos fundamentales y no estos juegos de ruleta. Perfecto, y también, señor Gómez de la Torre, ¿por qué seguir hablando también de los tratados de libre comercio y el futuro para nuestro país con este tratado? Bueno, usted dijo que no es un acuerdo comercial, es un tratado de libre comercio firmado entre Ecuador y China, ya en la parte final. A ver, ya estamos con el tratado, ya está firmado y ya está ratificado. Va a entrar en plena vigencia en unos 90 días más. Entonces ya discutir si está bien o está mal, ya como que es página virada. Tenemos que hacer los deberes. Los deberes de los productores es cumplir con cierta normativa, los deberes de las organizaciones sociales es tener las veedurías, vigilar que no se den excesos. En eso estoy completamente de acuerdo. Leche, mi producto, ahora sí voy a hablar de la leche puntualmente. El Ecuador produce 4,5 millones de litros de leche, el 95% está en pequeños productores y microproductores. Creo que hay que definir bien qué es pequeño, qué es micro, qué es mediano y qué es grande para que no queden definiciones antojadizas, y eso está en la ley ecuatoriana y se determina que pequeño es hasta $300,000 de facturación año. Eso determina la ley, no yo. Pero qué lindo sería si la industria está captando 2,100,000 litros diarios, que es lo que se comercializa formalmente para no estar en la informalidad. ¿Por qué no abrir un mercado en la China
o en un pueblito de la China para poder exportar 1 millón extra de litros al día, 365 millones de litros al año, que podría ser a lo que podría irse si es que no lo estamos consumiendo adecuadamente aquí. Definir políticas públicas. Política pública, la única política pública que puede identificarse en el Ecuador en los últimos 15 años es la de apertura comercial, porque las políticas públicas superan los gobiernos. Y solamente 30 segundos. En el acuerdo con la Unión Europea, en el 2014 se firmó el acuerdo en Ginebra. Salió el ministro o viceministro, el funcionario que estuvo en la negociación, que acordó esto. Mientras viajaba al Ecuador, un funcionario del mismo gobierno decía la reconquista de las carabelas. Este funcionario llegó al Ecuador, creo que se cambió de ropa porque tuvo que haberse dado un tiempo por el largo del viaje y regresó a Ginebra para explicar cómo el gobierno que estaba negociando el acuerdo con Europa fue el mismo gobierno que cuestionaba el acuerdo con Europa. En el 2016, el presidente de aquel entonces parecería que en el mes de julio cogió una calculadora, hizo números y dijo: chíjole, ñañito, si no firmamos, aquí se nos viene la debacle para productores, para economía, para riqueza, para defender la vida, porque dejar sin empleo a la gente es atentar contra la vida. ¿Qué pasó? Cambió de ministro y en diciembre de ese mismo año entró a la Asamblea el acuerdo, se debatió, si se llegó a debatir, en 15 minutos estaba aprobado. Por eso dije, si se debatió, en 15 minutos se aprobó y entró en plena vigencia en el 1 de enero del 2017 con exclusiones y salvedades. La realidad supera la ficción. Esa es la única realidad. Perfecto, le agradecemos a nuestros invitados. Cecilia Cherres, como les mencionamos, ella es integrante de Acción Ecológica desde el año 1987. También trabaja en analizar y denunciar efectos socioambientales de los tratados de libre comercio, precisamente el tema que analizamos aquí en Ágora Democrática. Y también nuestro otro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre, quien es analista económico, agropecuario y político. Muchísimas gracias por estar en los estudios de Corape, por conversar sobre este tema, analizarlo y debatirlo. Sin duda nos faltó tiempo para hablar de otros puntos, pero es importante para los medios comunitarios de Corape tener estas dos posiciones y también ampliar un poco la visión de lo que implica esto para nuestro país. Amigos y amigas, nos despedimos en este programa de Ágora Democrática. Recuerden que semanalmente estamos hablando sobre coyuntura nacional, gracias a quienes nos escucharon en la Sierra, Costa, Amazonía y Región Insular a través de los medios comunitarios afiliados a la red Corape. Mi nombre es Alba Luzardo, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro.